hasta cuándo un hombre es fértil. Sabemos que en el caso de las mujeres es recomendable que tenga los hijos antes de los 35 años. Pero ¿cuál es la edad que se plantea para los hombres? Vamos a analizar este tema y lo vamos a hacer con el doctor José Marín Martín Vallejo. Él es ginecólogo responsable médico de la unidad de Ginemed en Valencia, en el Hospital Vita Valencia Consuelo. Hola, muy buenos días, José Marín. Buenos días. ¿Qué tal? José María, perdón. José María Martín. José María Martín, Encantado sí. de estar con vosotros en la radio. Pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a analizar este tema. La actualidad nos lleva a plantearnos hasta qué edad puede ser un hombre fértil, porque los ejemplos nos lo ponen como una edad muy alta. Pues mirar, el varón habitualmente puede estar, no cesa su producción espermática a lo largo de toda su vida. Podría ser que estuvieran dando espermatozoides pues eso, toda su vida, pero pues pensábamos que a partir de los 50, 55 años ya empiezan a ser unas edades donde pueden haber pues más dificultades para conseguir la concepción de forma espontánea. Fíjate que ya empezaría a considerarse en un varón a lo mejor a partir de los 40, 45 años, pero bueno, nosotros consideramos más a partir de los 50, 55 ya edades donde se podrían incrementar dificultades a la hora de la concepción natural. Estamos hablando más o menos que a partir de esa edad la calidad del semen no es la óptima a lo mejor para fecundar un óvulo, pero sí puede ocurrir, claro. El volumen espermático pues te baja, la movilidad de los espermatozoides también, aumenta pues roturas en las cadenas del ADN espermático y podrían aumentar, por tanto, también pues anomalías genéticas en un momento determinado. Bueno, pues lo ideal sería que pues no nos pasamos de esos 45, 50 años y pudiéramos tener, pero bueno, pues hay veces que las circunstancias de la vida hacen que en un momento determinado pues la paternidad pues pueda superar esos 45, 50 años. Uh-huh. En el caso de las mujeres hablábamos de 35 años. Existen casos de mujeres que han dado a luz mucho más mayores, pero está claro que no casos como los que hablaba yo al principio, de tan avanzada edad, pero también el óvulo pues va perdiendo calidad, ¿no?, con el tiempo. Claro, a partir de los 30 años la calidad ovocitaria va disminuyendo, va declinando. Y bueno, pues a partir de los 38 años ya nos metamos en unas edades donde un porcentaje alto de embriones que se hacen a estas edades, de 38 para arriba, tienen alteraciones cromosómicas y o no te implantan o te dan abortos que luego no van a ir adelante. Entonces, la mujer tener en cuenta también que habitualmente pone un óvulo en marcha en cada ciclo, un folículo se hace dominante y se ovula. El hombre en un eyaculado pone millones de espermatozoides habitualmente, entonces hay una diferencia también importante para luego condicionar lo que estamos hablando, que una mujer a, pues eso, 35 ya empezamos a tener esa bajada de calidad, 38 más marcada, pero un varón dices, bueno, pues tienes 35, 38 años, dices, bueno, pues aunque tenga 10, 12 millones de espermatozoides, dices, pues si nos hace falta para un ciclo 8, 10, 12 espermatozoides, pues es más fácil el poderlos tener espermatozoides que pues bueno tengan una buena movilidad y una buena morfología para trabajar con ellos. Cada vez las parejas tienen hijos más mayores. Nos decías que la edad mejor sería antes de los 30 años. Bueno, en mi ambiente y los compañeros y demás... Fíjate, no antes de los 30, sino que a partir de los 30 años va declinando la calidad ovocitaria. Ajá. Lo ideal sería que una mujer o una pareja, pues sí, antes de los 35, 38 años tope, pudiera tener toda la descendencia que se planteara. Uh-huh. Si en esas edades no lo vamos a tener, pues entonces sí que recomendamos pues que a lo mejor a 30, 32 años se guarden óvulos y podamos, pues eso, tener esos óvulos más jóvenes, claro, guardados, vitrificados. Justo. Para más adelante, si hay que emplearlos, pues tener la posibilidad de emplearlos. Esa era la pregunta que quería hacerle. Como ahora la vida lleva a que cada vez seamos padres más mayores, se aconseja congelar, ¿no? Es congelar los óvulos. Sí, vitrificar, congelar los óvulos, pues eso. ¿Y a qué edad? Posible, ¿a qué edad sería? Porque imaginemos... Lo ideal, pues entre los 30 y los 35 años ideal. Ya ¿No sería mejor incluso antes? Sí, lo que pasa es que antes es difícil que una mujer se plantee guardar óvulos, pero bueno, si los guardas a 25 años, pues vas a tener todavía mejor calidad, porque estamos diciendo que a partir de los 30 declina, pero ya es difícil ver gente con 30, 32 años guardando óvulos, pues imagínate por debajo de 30 años, sería ideal. Pero para eso tendríamos que concienciar a la sociedad, ¿no? Y ya desde los colegios estar informando, de decir, oye, antes de los 35 años todos los críos que queramos,
El médico general pues también debería dar su parte, y los ginecólogos en las consultas pues deberíamos de también estar informando y hacer pues un recuento de folículos a las mujeres cada vez que hiciéramos un control ecográfico para ver que realmente la reserva ovárica no nos está bajando de forma importante. Claro, y eso en el caso de las mujeres, porque en el caso de los hombres todavía es como... Claro, a los varones los ves pues el momento en que se van a hacer un ciclo y pides un espermiograma, pero tampoco nadie se está haciendo de rutinas espermiogramas para ver si tenemos alguna alteración. Entonces es un poco más complejo, pero bueno, las mujeres pues habitualmente a partir de inicio de relaciones empiezan a hacer revisiones, y ahí pues sí que sería considerar el hacer recuentos de folículos en las consultas de ginecología de forma habitual para hacer esa prevención de la que estábamos hablando. Claro, porque muchas veces nos planteamos tener un hijo, decimos, me viene bien ya, ¿no? Y sí, el cuerpo no atiende esas cosas. Normalmente puede haber de todo, pero que normalmente no es cuando uno decide, sino que tiene su proceso. A lo mejor puede durar 1 o 2 años, incluso el quedarse embarazada una persona, aunque incluso sin tener ningún problema, ¿no? Solo el cuerpo. Nosotros, fijaros que consideramos que por debajo de los 35 años, en un periodo de 1 año, debería de quedar una pareja gestante. Y a partir de los 38 años sí que recomendamos que, a partir incluso de los 35 años, que con 6 meses de relaciones, si no ha habido embarazo, nos consulten. Entonces, los 35, edad hay límite para decir, antes de 35 pues damos 1 año, y a partir de 35 más, con 6 meses, ya deberíamos de estar pues revisando y viendo si hay algún motivo o causa que estuviera dificultando el tema del embarazo. Con 6 meses, que me gusta recalcar eso, a partir de los 35, sí. A partir de 35 más, con 6 meses que no ha habido embarazo, pues debemos ya de consultar para que nos pongamos en marcha y revisemos, pues por un lado reserva ovárica, y por otro lado pues también el semen del varón. Claro. Pues son pruebas que miramos y revisamos, y nos vamos haciendo la idea de cómo está la situación. Sí, porque la reserva ovárica en las mujeres, he leído que tenemos la que tenemos, y durante toda nuestra vida. Y ya, desde está que estáis delimitado, dentro del útero materno, ¿no? Pues ya hay un número de folículos, es con los que se va a contar. Entonces, pues hay gente que tiene menos folículos ahí y alcanza, pues eso, el envejecimiento ovárico, o entran en menopausia mucho antes, y hay mujeres que tienen muchos más folículos y que pues pueden alcanzar tranquilamente los 50 años antes de que podamos decir estamos en menopausia. La edad media en España de menopausia pues está rondando los 50 años. Ya. Pero ya está predeterminado. Desde que estáis dentro del útero materno, pues los ovarios ya tienen una serie de folículos que van a determinar cuál es la reserva. ¿Y existe algún estudio en el que una persona que haya mantenido una regla continua, ¿no?, durante todo su tiempo, que no haya, me refiero que no haya tenido ningún problema, algún estudio en el que diga, bueno, pues más o menos en tu situación en la que no has tenido ningún problema, la menopausia te llegará en tal fecha? ¿Se puede calcular ya que esa reserva ovárica está ya establecida? No, hombre, nosotros pues nos guiamos también por como estamos diciendo, el número de folículos en los ovarios te va a orientar de qué reserva le va a quedar a esa paciente. Entonces, pues por debajo de 35 años, pues deberíamos de tener 6, 7, 8 folículos en cada ovario, que debería ser mínimo de 6 folículos en cada ovario para arriba, te dice que ahí tienes un buen número, pero actualmente, aparte de ese recuento de folículos, medimos una hormona que también es la antimuleriana y que también nos da bastante información sobre cantidad de reserva, pero fijaros que de calidad de reserva ovárica no vamos a tener información. Entonces, con esos 2 datos nosotros orientamos cómo está la reserva de una mujer, pero lo correcto, pues lo que hemos dicho, que desde inicio de relaciones se hacen revisiones, y desde revisiones se hacen recuentos de folículos en los ovarios, y eso puede alarmar o poner una señal de decir, ojo, que aquí quedan pocos folículos en los ovarios, pongámonos en marcha a valorar cómo lo tenemos para no pillarnos con una baja reserva y que luego haya más dificultad. Claro, porque en una revisión ginecológica, una anual, en la que no buscamos nada en concreto, sino simplemente comprobar que todo va bien, ¿en esa reserva se podría saber cuál es nuestra reserva? En la ecografía puedes hacer un recuento de folículos, y con ese simple recuento de folículos puedes orientarte. Si tú ves en gente joven, pues por debajo de 35, menos de 6 folículos por ovario, pues podría ser un signo de alarma de decir, ojo, vamos a valorar pues esa hormona antimuleriana que hemos dicho, y con esa información pues hay que
remitir en alguna dirección, pues ponernos en marcha. Entonces, por eso digo que hay que hacer una prevención, pues incluso desde el colegio, te diría yo, que informemos a las mujeres que antes de los 35 sería lo ideal tener todos los críos que uno quiera, y si no, pues preservar fertilidad, claro. Claro. Y vamos a hablar de los hombres. Los hombres normalmente no acuden tanto a esas revisiones anuales, como hablábamos antes, tienen una edad fértil más alta que la de las mujeres, por lo tanto, digamos que no es una cosa que les preocupe tanto en ese sentido. Claro. ¿Qué tiene que hacer el hombre también? Porque también tiene que evaluar si por ejemplo, intentan tener una descendencia y no pueden, también tienen que evaluar cuál es su situación. Claro, nosotros pues cuando llegan a la consulta de reproducción, pues se hace un estudio del varón completo, se hacen pues una serie de analíticas en sangre y luego se estudia pues el semen, y ahí es donde localizamos los parámetros que en un momento determinado pues nos van a servir a nosotros para ver cómo tenemos al varón. Puedes dar algún tipo de tratamientos que puedan mejorar esos parámetros, y ahí es donde nosotros nos ponemos en marcha en ese momento. Antes es que es difícil que un varón se haga un espermiograma así de forma espontánea para decir vamos a ver cómo estoy. Se lo podrían hacer en un momento determinado, pero también tendríamos que hacer una cultura de decir, bueno, pues te podríamos hacer algún espermiograma, pues eso dices, a partir de los 25, 30 años podrías hacer un espermiograma en un varón, pero no es una cosa que se haga de rutina, lógicamente. Entonces los pillas más en consulta cuando vienen con el problema, y a partir de ahí es cuando ya pues nos ponemos en marcha para diagnosticar, tratar y tener en este caso el semen lo mejor posible también para el proceso. Claro, es que yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? No tenemos esa costumbre de, sobre todo lo que nos decía, ¿no? De jovencitos pensar en esa reserva ovárica, en los hombres, en ver la movilidad de su esperma, y a lo mejor sí que debería existir esa prevención de cara a un futuro, ¿no? Que no sé pues si seguro. A lo mejor que se incluyera en una parte, ¿no? Del tema de la revisión de la salud. Por lo menos el tema de las mujeres queda clarísimo, porque además luego condiciona mucho más por todo lo que hemos estado hablando, y el tema del varón tampoco estaría mal, que el varón en algún momento determinado, en alguna franja de edad, dijéramos, pues un pequeño chequeo, que dijéramos, oye, que está todo en orden, ¿no? Y que nos diera la tranquilidad de decir, oye, pues esto está en orden, pues sigamos adelante, y por lo menos hemos chequeado también. Entonces, pues sí, también estoy de acuerdo que si se pudiera chequear a los varones, pues no estaría mal que también tuviéramos ahí un pequeño control. Claro que sí. Bueno, desde aquí no es la primera vez que lanzamos esa idea en la de que los hombres también tienen que llevar esas revisiones, ya no a lo mejor por el tema de que quieran ser padres, sino por otro tipo de posibilidad de enfermedades que puedes detectar y que prevenir. Y las detienes antes, pues puedes ahí mejorar lógicamente situación para el tema reproductivo más adelante. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Pues nada, ahí lo dejamos el tema. Ya sabemos, es importante tener este tema en cuenta para los más jóvenes que nos estén escuchando, que bueno, pues que por lo menos analicen la situación de cara a un futuro, porque puedan realizarse y en el momento en el que su cuerpo les pida ser padres o madres, pues puedan hacerlo con todas las garantías y no con todos los problemas que ocurren pues en muchas ocasiones. José María Martín Vallejo, el ginecólogo responsable médico de la unidad de Ginemed en el Hospital Vita Valencia Consuelo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el Rompeolas. Un placer estar con vosotros y muchísimas gracias.